Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, ha sacudido el mundo del entretenimiento y ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar todo sobre esa noticia impactante que protagonizan Can Yaman y Demet Özdemir, y que sinceramente nos ha pillado a todos por sorpresa. ¿Están listos? Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo que pasa en el universo de las series, el cine y las celebridades, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse nada. Prometemos que les va a encantar. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque nos adentramos en un torbellino de rumores, confirmaciones y emociones que rodean a estos dos titanes de la actuación turca. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, automáticamente nuestra mente viaja a Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países, esa serie que los catapultó a la fama mundial y que nos regaló una química innegable en pantalla. Muchos de nosotros nos enamoramos de su relación ficticia, e incluso, como suele pasar con las parejas que nos encantan, soñamos con que ese amor trascendiera la ficción. Y bueno, a veces la vida, o la prensa, se encarga de alimentar esas ilusiones, ¿verdad? Pero vamos al grano. La noticia que ha explotado recientemente, fechada a este *03 de diciembre de 2025, tiene que ver con un posible reencuentro. Y no hablo de una nueva serie juntos, al menos no por ahora, sino de algo mucho más íntimo. Los titulares han estado que arden, las redes sociales se han incendiado y los fans están divididos entre la euforia y la incredulidad. Se rumorea, y ahora con bastante fuerza, que Can Yaman y Demet Özdemir habrían estado viendo por dónde va una posible reconciliación, o al menos, una reaproximación significativa. Sé que suena a locura para muchos, especialmente para aquellos que siguieron de cerca sus vidas sentimentales después de su relación pasada. Recordemos que tras el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, la química entre Can y Demet era tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por la complicidad que irradiaban en cada entrevista y en cada aparición pública. Y efectivamente, para alegría de sus fervientes seguidores, hubo un periodo en el que hicieron pública su relación. Nos regalaron momentos de felicidad compartida, escapadas románticas, y todo parecía indicar que estábamos ante una de esas historias de amor que surgen en los sets de rodaje y florecen en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado y a menudo implacable mundo de las celebridades, donde las agendas apretadas y las presiones mediáticas pueden hacer estragos, las cosas tomaron un rumbo diferente y, para decepción de muchos, anunciaron su separación. Han pasado años desde entonces. Ambos han continuado sus carreras con un éxito imparable, consolidándose como dos de los rostros más reconocidos del panorama actoral turco a nivel internacional. Can Yaman se ha forjado una reputación como un galán codiciado, embarcándose en proyectos ambiciosos en Italia y expandiendo su talento a otras producciones europeas, ganando un ejército de fans en cada rincón del planeta que admiran tanto su carisma como su profesionalismo. Demet Özdemir, por su parte, no se ha quedado atrás, brillando en producciones que también han cautivado a audiencias globales, demostrando una versatilidad y un talento excepcionales que la han llevado a ser una figura respetada y admirada. Cada uno ha trazado su propio camino construyendo sus propias historias de éxito, y parecía que el capítulo de su relación sentimental estaba definitivamente cerrado, relegado al recuerdo de una etapa pasada de sus vidas. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que este *3 de diciembre de 2025 se convierta en una fecha tan comentada y esperada por los seguidores de ambos? Los detalles que han trascendido, aunque aún envueltos en un halo de misterio y especulación, son, cuanto menos, intrigantes y prometen mantenernos al filo de la butaca. Al parecer, y según fuentes cercanas, o lo que los medios turcos, siempre expertos en desgranar la vida de sus estrellas, llaman fuentes confiables, Can Yaman y Demet Özdemir habrían sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Y no se trata de simples encuentros casuales, de esos que ocurren en eventos públicos donde coinciden por compromiso profesional o en alfombras rojas. Estamos hablando de encuentros mucho más privados, de esos que sugieren una intimidad y una cercanía que van más allá de una cordialidad profesional. Se habla de cenas en restaurantes discretos, de paseos nocturnos por zonas exclusivas, y lo más relevante, de una actitud que denota una complicidad especial y, para algunos, un posible renacer de sentimientos que creíamos olvidados. Las imágenes que han empezado así a circular, como suele suceder en estos casos,
son escasas, a menudo capturadas a distancia y a veces con una calidad que deja mucho que desear, pero son suficientes para avivar la llama de la especulación y desatar la euforia entre los fans. Vemos a Khan en compañía de alguien que por su silueta o algún rasgo distintivo se asemeja a Demet, o a Demet saliendo de un lugar donde se presume que él también estaba presente. La prensa del corazón turca, con su innata habilidad para descifrar los códigos y las señales del mundo de las celebridades, ha interpretado estos movimientos como señales inequívocas de que hay algo más que una simple amistad o un reencuentro de viejos colegas. Para ellos, estas son las piezas de un rompecabezas que apuntan directamente a una posible reconciliación. Y aquí es donde entra la magia de la televisión y las redes sociales, ¿verdad? La conexión que compartieron en Erkencikus fue tan fuerte, tan auténtica, que para muchos fans, esa pareja se convirtió en un ícono, en un referente de las historias de amor modernas. Verlos juntos de nuevo, incluso fuera de las cámaras, reaviva esa ilusión, esa esperanza de que quizás, solo quizás, el destino les ha dado una segunda oportunidad para reescribir su historia. La pregunta que todos nos hacemos y que resuena con fuerza en cada rincón de Internet ¿es esto un simple acercamiento amistoso, un reencuentro de colegas que se guardan un profundo cariño y respeto mutuo? ¿O realmente estamos ante el preludio de una reconciliación que podría devolvernos a la pareja que una vez conquistó nuestros corazones? Lo fascinante de estas noticias, y lo que las hace tan adictivas, es cómo nos involucran como espectadores. Nos convertimos en detectives de la farándula, analizando cada fotografía, cada comentario críptico en redes sociales, cada gesto sutil que pueda ofrecer una pista. Y no es para menos. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo dos actores talentosos, son figuras públicas que han dejado una huella imborrable en la memoria de millones de personas. Su historia, tanto la que vivieron en la ficción de Erkencikus como la que se desarrolló en la vida real, tiene ese toque romántico, esa chispa de cuento de hadas moderno que a todos nos gusta creer. Además, hay que considerar el contexto de sus vidas personales en este momento. Ambos han atravesado diferentes etapas, han vivido experiencias vitales que sin duda les han aportado madurez y perspectiva. Quizás las prioridades cambian con el tiempo, donde se valora más la conexión genuina, la comprensión mutua y las experiencias compartidas que la velocidad vertiginosa de la fama. Podría ser que después de haber recorrido caminos separados, de haber vivido otras relaciones y experiencias, ambos hayan llegado a la conclusión de que lo que tuvieron fue especial, algo único y valioso que vale la pena intentar redescubrir y reconstruir. Es una posibilidad que no podemos descartar y que, de hecho, muchos fans esperan con fervor. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras distintas, demostrando la intensidad de su conexión con la pareja. Por un lado, está el grupo de los Kandem más fervientes, aquellos que nunca dejaron de creer en ellos como pareja y que ahora celebran esta aparente cercanía como una confirmación de sus esperanzas, casi como una victoria personal. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ellos se han disparado, inundando las plataformas con mensajes de apoyo incondicional, de alegría desbordante y de especulación detallada sobre los pormenores de estos supuestos encuentros. Por otro lado, también hay quienes adoptan una postura más cautelosa y reflexiva. Entienden que en el complejo y a menudo manipulado mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas y que un reencuentro amistoso, por muy cercano que parezca, no necesariamente significa una relación romántica en ciernes. Respetan profundamente sus vidas privadas y esperan, ante todo, que sea cual sea la naturaleza de su relación actual, ambos encuentren la felicidad y el bienestar que merecen. Lo que sí es innegable es el impacto masivo que esta noticia está teniendo. Genera conversaciones apasionadas, suscita debates intensos y, sobre todo, nos recuerda la profunda y especial conexión que se puede crear entre un público y sus ídolos, una conexión que trasciende las pantallas y se adentra en la esfera personal. Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores que interpretan personajes, son figuras que han inspirado sueños, han evocado emociones y han dejado una marca imborrable en la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. Para comprender un poco más la magnitud de lo que estamos hablando, pensemos en la fenomenal popularidad de Erkencikus. Fue mucho más que una serie, fue un fenómeno global. Se transmitió en decenas de países, rompiendo récords de audiencia y cautivando a públicos de diversas culturas. La química entre Can y Demet era tan creíble, tan magnética, que muchos espectadores sentían que estaban presenciando una historia de amor real, palpitante y apasionada. Y cuando confirmaron su relación en la vida real,
esa ilusión se potenció exponencialmente, convirtiéndolos en la pareja de ensueño por excelencia. Su posterior separación, por lo tanto, fue un golpe significativo para muchos de esos fans que habían invertido emocionalmente en su historia. Ahora, ante la posibilidad tangible de un reencuentro, esa misma energía se canaliza hacia la esperanza y la expectativa. Es como si, para muchos, una puerta que parecía haberse cerrado para siempre se estuviera abriendo de nuevo, ofreciendo una segunda oportunidad a una historia que muchos consideran demasiado bella para terminar. Y no es solo por el factor romántico, que sin duda es un componente importante, sino también por la expectativa de lo que esto podría significar para sus carreras. Veríamos a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo en un futuro cercano. La idea es increíblemente tentadora, ¿no creen? Imaginemos las posibilidades: una nueva serie que repita el éxito de Erkenci Kuş, una película que consolide su química en la gran pantalla. El potencial es enorme y las expectativas serían estratosféricas. Sin embargo, y es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas, debemos esperar pacientemente a que sean ellos mismos quienes decidan hablar y aclarar la situación. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores y las especulaciones, alimentado por las avispadas cámaras de paparazzi, las anónimas fuentes cercanas y la insaciable sed de noticias del público. Pero el simple hecho de que estos rumores estén circulando con tanta fuerza y generen tal revuelo es un claro indicativo de la importancia que tienen en la industria del entretenimiento y del profundo cariño que la gente les profesa. Este *03 de diciembre de 2025, sin duda, pasará a la historia de sus fans como el día en que la esperanza de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir se hizo más tangible, más real que nunca. Si son seguidores apasionados de alguno de ellos, o de ambos, o simplemente disfrutaron de su trabajo en Erkenci Kuş y se conmovieron con su historia, esta noticia, sea cual sea su desenlace final, es sin duda fascinante y digna de análisis. Nos invita a reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones humanas, sobre la posibilidad y el valor de las segundas oportunidades, y sobre cómo las figuras públicas, a pesar de su estrellato y su fama, también viven sus vidas con sus propios altibajos, sus idas y venidas, sus alegrías y sus decepciones. Y nosotros, como espectadores y seguidores, nos convertimos, de alguna manera, en parte de ese viaje, analizando, comentando y, en muchos casos, deseando de corazón lo mejor para ellos. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Estamos ante un nuevo capítulo romántico en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, un renacer de un amor que cautivó a tantos? ¿O es simplemente un acercamiento amistoso, un reencuentro cordial que la prensa está magnificando por razones obvias? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus puntos de vista en la sección de comentarios, porque nos encantaría leer lo que piensan y generar un debate constructivo. En resumen, la noticia que ha sorprendido a todos hoy, *03 de diciembre de 2025, gira en torno a un posible reencuentro y, quizás, una reconciliación entre los queridos actores turcos Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores se basan en avistamientos recientes y en el testimonio de fuentes cercanas que apuntan a una creciente cercanía entre ambos. Esto ha reavivado la ilusión de sus fans y ha generado un gran revuelo en las redes sociales, demostrando una vez más el impacto y la conexión especial que estos actores turcos tienen con su audiencia global. Ha sido un placer inmenso compartir este análisis de una noticia tan intrigante con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las esperanzas que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Si les ha gustado el vídeo y este análisis, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de ellos o del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias apasionantes, más curiosidades sorprendentes y sobre todo, más de lo que nos apasiona a todos. Hasta la próxima.